Cómo molesta cuando estoy hablando y se me corta de la nada, sin mirar cuánto tiempo me queda. Es terrible. Bueno, ¿cuántos hay? Ahí está. Bien, decía, en el ejemplo tan inspirado que estaba, si una persona compra un pack de latitas de coca, supongamos, o se compra 10 botellas de whisky para revenderlas, ahí recordando al amigo Andrés, este, se ríe tu compañero. Si las quiere revender, tiene que cargarle, digamos, el margen de contribución que quiere obtener en base a esa venta. Es decir, si sabemos que la venta de lata de coca deja un margen en promedio, ¿no? Pero entre un 30 y un 40%, bueno, yo, empresario, voy a ver en qué situación me encuentro, en el sentido, si estoy arrancando o ya estoy dentro del mercado hace tiempo, y voy a tener más experiencia en ese caso, pero si estoy arrancando, no voy a ser tan optimista y si el mercado está ganando un 30%, no le voy a cargar un 50%. Por lo tanto, lo más probable es que cargue entre 25 y 30. ¿Y eso cómo es que se carga? Bueno, al costo del producto le tengo que sumar, así como ustedes incrementaban la tolerancia en 1 punto algo, acá lo tengo que incrementar en el margen que yo quiero obtener. Es decir, si yo quiero ganar un 30% y el producto que yo quiero revender me costó 1.000 pesos, tengo que hacerle 1.000 más el 30%. Ese es un cálculo a ojo, de buen cubero, como se dice, que, a ver, lo aplica muchos, no digo que sea eficiente o no, eso se va a ver en el trayecto de las ventas después, pero no es por ahí una manera de proyectar a largo plazo, ¿no? Eh, pero el tema del modelo de la utilidad es el modelo más por ahí bien vestido de las empresas de hoy en día. Después tenemos un concepto importante para agregar, el tema del margen de seguridad, que es lo que me va a decir a mí, es un porcentaje, por eso esa fórmula de cálculo, lo que me va a decir cuánto pueden caer mis ventas sin entrar en pérdida. Que también acompaña al análisis del punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio me va a dar una toma de decisión a mí, me va a permitir tomar una decisión. Entonces, si yo decido aumentemos las ventas o hagamos una estrategia de comercialización, bueno, tenemos que tener en cuenta hasta dónde mis ventas pueden soportar esa estrategia nueva o esa toma de decisión que vaya a tomar, que vaya a implementar. Por lo tanto, el margen de seguridad es importante a tener en cuenta para saber cuánto pueden caer mis ventas sin entrar en pérdida. Acá debajo tenemos un grafiquito muy coqueto que es precisamente del punto de equilibrio y tenemos marcado ahí las cuestiones que estábamos hablando hace un rato. Es decir, lo que está marcado en rojo tenemos el punto de equilibrio donde los ingresos totales igualan a los costos totales. Tenemos la curva de costos fijos, que en ese caso es recta porque este es un punto de equilibrio en una estructura, ¿no? Es un punto, una capacidad productiva, el costo fijo es de esa manera. Y los costos variables tenemos por debajo. Después tenemos el costo total, que son el variable más el fijo, y los ingresos por ventas, que me van a determinar a mí, en su intersección con los costos totales, el famoso punto de equilibrio, donde marcado en naranja está el área de déficit o de pérdida, que es por debajo del punto de equilibrio, y por arriba está el área de beneficios, rentabilidad o ganancia que pueda tener después del punto de equilibrio. Pero este análisis no termina acá, porque yo si quisiera, ustedes ven que, no sé si ven acá, está marcado acá en naranja, si yo quiero ir para abajo, voy a estar en pérdida, pero me va a decir qué costos tengo más que el otro. O sea, este análisis se desmenuza en muchos aspectos. Si yo quiero saber si mis costos variables son mayores o menores que los fijos, si mis costos fijos están soportados por mi capacidad o cuánto soportan mis costos variables. Bueno, este análisis del punto de equilibrio no es solamente un gráfico, sino que este gráfico me dice mucho. Que ustedes, no me quiero meter en otras materias más financieras y de economía de empresas que van a tener ya más adelante, pero
sí me interesa que vean la importancia del punto de equilibrio y que sepan para qué se utiliza. Más allá de que el cálculo está expuesto y escrito acá y en los libros que vayan a leer. Tenemos acá algo que me he referido en cuanto a diferencia entre costo y gasto, que es una diferencia que suele tornarse a veces confusa. Como les dije cuando arranqué, en la contabilidad y el costo real en sí, el análisis del costo real, que es uno de los tipos que hablaba Raúl junto al normalizado, el costo en sí está aplicado a la inversión que uno tiene que hacer para su producción. Es decir, para la producción pura y exclusiva. Como dice ahí, salida de dinero que se utiliza en aspectos directamente vinculados con la producción de bienes o servicios. En cambio, el gasto es la erogación en aspectos operativos de la empresa que no están directamente vinculados a la producción, al sector de producción, pero que sí son importantes para el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, no sé, un alquiler no, pero un gasto administrativo, comprar una computadora, perfeccionar una oficina, son gastos de instalaciones o gastos administrativos que puedo llegar a tener, que por ahí yo me dedico a la producción o a la fabricación de camisas, pero tengo que tener un área administrativa y esa área administrativa va a implicar que yo tenga gastos operativos y no operativos, como es su división. Bueno, características tenemos vinculados con la producción, esto ya lo decía, vinculado a la parte administrativa son los gastos. El costo me va a permitir a mí generar los ingresos. El gasto va separado de lo que es la generación de ingresos, pero va de la mano en lo que es el mantenimiento de la actividad de la empresa y el mantenimiento de la empresa. Por lo tanto, si va separado de la generación de ingresos, no tiene nada que ver con el retorno de esa inversión, que sí tiene que ver el costo. Ustedes habrán escuchado hablar de la palabra costo financiero. Seguramente si hay gente que trabaja en un banco, habrán escuchado hablar del costo financiero, habrán escuchado hablar de la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno en sí? ¿Alguien sabe qué es la tasa interna de retorno? Pregunto. ¿Cursaron finanzas o proyecto de inversión? Sí, pero... ¿Eh? La TIR. La TIR, sí. ¿Qué es la TIR? ¿Para qué sirve la TIR? ¿Alguien que me diga qué es la TIR? Es la tasa. Es lo que me ofrece el proyecto, es la tasa que me ofrece el proyecto. Lo Y rentable se compara que con una tasa de referencia para ver si es viable invertir en ese proyecto o no. Claro. Entonces, y amigablemente a la TIR o de la mano va el valor actual neto, ¿no? Todo dice si es un BAN mayor a cero y una tasa interna de retorno superior a la tasa de corte, el proyecto es redituable. Bueno, esta cuestión financiera que me metí en sí tiene sus costos, ¿no? Porque yo para calcular lo que es la inversión tengo que estimar mis costos primero. En definitiva, cuando yo arranco un negocio, un poco vinculando todos los temas, yendo a análisis de negocio, cuando yo arranco con el negocio, tengo que costear mi inversión inicial. Tengo que tener un presupuesto porque tengo que pintar el local, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, el ingreso al local. Todos esos son costos que van a corresponder a la inversión inicial para yo después desarrollar mi negocio. No son costos del negocio, son costos anteriores, pero costos necesarios para invertir y desarrollar la actividad. Y ahí viene la vinculación con el proyecto de inversión, porque en definitiva, vos para saber la TIR tenés que saber la inversión inicial, o el monto sub cero, yendo a matemática financiera. Bueno, acá los tipos están discriminados, tipo de costo y tipo de gasto, son los tipos de costo, los que hablábamos hasta hace un rato y vieron en las diapositivas también, que hay más tipos también. Los tipos de gasto también son gastos fijos, gasto variable, pero sobre todo son gastos operativos y gastos no operativos. Tienen un ejemplo ahí, por ejemplo, el pago de impuestos, pago de sueldo del personal administrativo,
materia prima, de alquiler local, son los costos necesarios en sí. Pagos de gerentes también, ¿no? Entraría ahí, perdona, Cristian. ¿Cómo? Pagos de sueldos de gerentes y eso también entraría como gasto, ¿no? Es un costo fijo el sueldo del gerente y Ah. ahora vamos a ver en el trabajo por qué. Sí, por eso te lo preguntaba por el trabajo, lo habíamos visto. La diferencia fundamental en sí entre el costo predeterminado y el histórico. El predeterminado es lo que es precálculo de costos. Y el costo histórico es la contabilidad. La contabilidad y la producción en sí tienen que ir de la mano, pero los sistemas son diferentes. El costo histórico va a corresponder de tomar costos de actividades ya efectuadas, y el costo predeterminado, la actividad todavía no se realizó. Pero el costo predeterminado a mí me va a reflejar, o me va a ayudar mejor, al tema de la comparación de eficiencias, cosa que no lo hace el costo histórico. Por eso, la diferencia fundamental, como agrego ahí, es que el costo histórico solo refleja los costos realmente incurridos. Por eso es el costo real, ¿no? Realmente en qué costos incurrí. Por lo tanto, no hay unidad de medida acá para comparar la eficiencia. Sin embargo, en el predeterminado sí, porque que yo los presupueste o que los proyecte no quiere decir por ahí que los incurra tal y como son. Sí que los incurra, pero no en el número exacto. Ese número exacto, me lo da el costo histórico en sí. Dicho esto, y espero que se haya entendido, si no me consultan, que es la parte de costo. Un agregado más que acá quería decirles cuando tengan que evaluar el tema de rentabilidad para el trabajo también. Todo esto que estoy diciendo les va a servir en definitiva para el trabajo, lo que es costo y gasto, para discriminar en el trabajo práctico lo que es margen de rentabilidad, determinación del precio de venta, costo fijo, costo variable. Todo eso van a tener que aplicar en el trabajo práctico. Ahora bien, una cuestión que vuelvo sobre el margen de contribución. Yo tengo ventas, esto lo habrán visto, supongo, en costos o en contabilidad, o lo van a ver en Pymes 2, cuando la cursen. Ventas y tengo costo de mercadería vendida y tengo acá el resultado bruto o vamos a ponerle contribución marginal, más amigable con lo que estamos viendo. Y después acá tengo lo que son egresos operativos y egresos no operativos. Bueno, me quedó el 1000 ahí del ejemplo de la venta. Esta estructura, ¿cómo se llama? ¿Estado de resultados no es? Estado de resultados. O presupuesto económico. Tengo un resultado, después de todos los descuentos, un resultado del ejercicio. Resultado económico. Ahora, citando un poco, que en este caso hay que traerla, la contabilidad no es que sea fan, pero hay que traerla en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre un resultado económico y un resultado financiero? Por ejemplo, ¿qué me va a decir a mí el estado de resultados? Si esto me da ganancia o me da pérdida, va a ser económica, no financiera. ¿Por qué? Para eso voy a tener el flujo efectivo o el cash flow armado, para lo que es presupuesto financiero. ¿Por qué? Porque esto está basado en el principio del devengado. El principio del devengado es cargar la generación de hechos sin importar el cobro o el pago de esos hechos. ¿Qué significa? Que yo las ventas que estoy tomando ahí, las estoy tomando en cuanto a factura y no a cobro. Lo mismo son los costos, por eso el costo es el predeterminado en nuestro caso. Y los egresos operativos y no operativos son egresos generados en un periodo, pero no quiere decir que los haya pagado. Yo, por ejemplo, el IVA, clásico ejemplo, el IVA se paga a mes vencido, pero yo en noviembre, el 20 de noviembre, voy a pagar el IVA de octubre, devengado en octubre. Por lo tanto, si yo tuviera que obtener una foto económica del mes de octubre, justo hoy es 31, voy a cargar el impuesto a valor agregado devengado en octubre en el económico, y cuando yo pague el IVA, lo voy a cargar en noviembre en el financiero. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno se basa en el devengado y el otro es el percibido. Percibido básicamente es el principio que te dice que vos lo cargas cuando pagás o cuando cobrás. Por eso
en cuanto a ventas se refiere, va a diferir uno de otro. Porque yo en el económico voy a cargar las ventas generadas o facturadas, y en el financiero las ventas que cobré. Que como ustedes saben, y seguramente trabajan en empresas donde la política de cobros probablemente sea 30 días, en algunos casos 60 días, lo mismo los pagos. Bueno, y esa rotación de cobranzas o de pagos va a jugar en el económico, en el presupuesto económico, el presupuesto financiero. ¿Y a qué voy con esto? Ustedes, en el ejercicio, en el práctico de hoy, les pide que determinen la rentabilidad. Y la rentabilidad, como vimos al principio, la pueden determinar por unidad o por su totalidad. Por su totalidad sería esto. Si yo vendí 1000 unidades a un precio de venta de 10 pesos, tengo un total de ventas valorizado de esas unidades que vendí. Por lo tanto, en consecuencia, el costo de mercadería vendida va a ser costo de mercadería vendida de los 1000. Por ende, la contribución marginal que yo obtenga va a ser el margen de contribución por las 1000. Ahora bien, ¿cómo obtengo el margen de contribución si no lo tengo dado? Por ejemplo, bueno, yo las ventas sé que son el 100% siempre, porque es lo que le da vida a la empresa, vender, prácticamente. En un cuadro de resultados, en un presupuesto económico, las ventas están catalogadas como que representan el 100% del activo en sí vendido de la empresa. El costo de mercadería vendida lo puedo estimar en base dentro del costo de mercadería vendida. Cuando veamos stocks la semana que viene, vamos a volver a retomarlo, pero ustedes saben que tengo dos maneras para calcularlo. Una manera es por diferencia de inventarios y otra manera es por inventario permanente. Lo llamado WEPS, PEPS, PPP, todo eso que vieron en contabilidad. Bueno, en sí, el costo de mercadería vendida va a ser para las 1000 unidades. Y si yo utilizo la forma de existencia inicial más compras menos la final, y utilizo la diferencia de inventario, yo voy a tener acá en cuenta todos los componentes que fui teniendo dentro del costo, es decir, todos estos componentes. Si yo vendo, por ejemplo, lo que produzco, tengo la materia prima, la mano de obra, los gastos generales, todo está dentro acá. Entonces voy a poder reconocer un porcentaje total de costos de lo que yo estoy produciendo y lo que estoy vendiendo. Y ese porcentaje supongamos que es, para hacerlo lindo, un 70%. ¿70% de qué? De mis ventas, porque es el total, es el 100. Ahora, ¿cómo estimo el margen de contribución? Bueno, si incurro en una representación de costos del 70% de lo que vendo, por ende me queda un margen del 30%. Y esa también es una manera de tomar decisiones. O sea, esto sería el 30%. Eso también es una manera de tomar decisiones, porque yo digo, bueno, entonces, si yo quiero ampliar mi margen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meterme a estudiar los costos. Tengo que bajar ese 70%. Y cuando entro a estudiar la estructura de costos, veo uno dentro de otro, qué es lo que puedo reducir. Puedo reducir los desechos de mano de obra y tengo menos costo de mano de obra. Eso me va a llevar a tener menos costos variables, que a su vez va a repercutir en los costos totales que tenga. Bueno, es un estudio muy complejo en sí, pero en sí esa es la idea, por eso yo puedo estimar el margen en cuanto a los costos que tenga. Si yo, por ejemplo, vamos a la fórmula de acá, del precio de venta, si yo les había dicho, tengo el costo de vender sobre 1 menos el porcentaje de margen que quiero tener. Si yo quiero ganar un 30%, por eso estoy diciendo, o dije anteriormente, que era un 30% sobre el costo, porque visualmente es esto. Es el 30% que yo quiero ganar para llegar a las ventas del costo de mercadería vendida. Después, bueno, esta es la parte que quería mostrar, ¿no? Porque después viene lo que es egresos operativos y egresos no operativos, resultados antes de impuestos, el EBITDA, etcétera, hasta llegar al resultado económico final. Pero en sí, esta parte de arriba
es la que vamos a usar para ir al trabajo práctico de hoy, que estamos acá. Usted lo que tiene que hacer acá es decir, bueno, yo voy a fabricar metegoles. ¿Qué partes necesito para fabricar un metegol? Muchos capaz no han jugado al metegol. Dudo, porque creo que todos en algún momento jugamos al metegol y sabemos las partes que tiene, más o menos, aunque sea, aunque no las recordemos ahora, pero estamos familiarizados con el tema. En este caso, bueno, se dan las partes, que son las 8 numeraciones que ven ahí. Y después se da básicamente las partes del costo variable bien abiertas que tienen ahí, ¿no? Primero la materia prima y segundo la mano de obra directa. Como no se informa gastos generales, yo voy a asumir que no los tengo. Porque no los tengo, básicamente no me figuran ahí. Por lo tanto, en lo que es, vamos a arrancar del principio, lo que es materia prima, que es el primer cuadro que ven, yo tengo que saber qué necesito ver de este cuadro para calcular el costo de materia prima. Y para eso tengo que tener en cuenta cómo lo calculo primero, ¿no? El costo de materia prima. ¿Cómo la calculo la materia prima? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta lo que consumo. Internamente, dentro de la planta, del proceso de fabricación, por eso me refiero internamente, tengo que ver el consumo. Claramente tengo que saber qué pieza voy a comprar, ¿no? Pero de esa pieza, cuántas piezas lleva un juego, tengo que ver cuánto consumo. Acá supongamos que son 25 gramos, como dice la manija, que es la primera pieza. Bien, y la otra parte es la externa, es la que me da el mercado. ¿Cuánto me cuesta a mí obtener manijas, 8 manijas por juego? Bueno, me cuesta $54 el kilo. Uy, qué macana, pero yo tengo el consumo calculado en gramos. ¿Cómo hago? Bueno, hago una conversión, kilos a gramos, pero yo lo que calculo es el consumo que tengo. Porque en definitiva es lo que voy a pedir. Acá la idea es que ustedes obtengan el costo total, es decir, fijo más variable, primero de un metegol. Para saber cuánto lleva 100 metegoles, tengo que saber que lleva 1. Por ende, arranquen, vamos de lo particular a lo general, o sea, de lo básico a la amplitud. Primero saquemos de 1. Un metegol. ¿Cuántas piezas lleva? ¿Cuántas manijas lleva? Me lo dice el cuadro. Lo mismo el material. El material me lo dice porque tengo desechos en base al material, que los tengo que tener en cuenta. Como ustedes saben, la materia prima es el neto de factura, lo que yo pague en dólares, bueno, pasado al tipo de cambio oficial acá, más los desechos que pueda llegar a tener. Por eso se informan de desechos en plástico y en aluminio, solamente. Ahora bien, lo que no es plástico y aluminio no tiene desecho. De esa forma voy a calcular el costo de materia prima. Por ende, yo acá recomiendo una regla de 3 simples, que todos conocemos, y decir, si 1000 gramos me cuestan $54 por 85 pesos, hágalo en pesos, ¿no? 25 gramos, ¿cuánto me cuesta? Ahora, 25 gramos consumo por pieza, pero yo tengo 8 piezas que me consumen fuego. Bueno, ese es el cálculo que me va a dar los datos este cuadro, para calcular precisamente la materia prima. Ahora bien, si esa pieza o el material es de aluminio, yo a lo que me cuesta el consumo para un metegol, tengo que agregar el desecho del aluminio, que es del 5%. Lo mismo va a pasar con el plástico. Eso en cuanto a lo que es materia prima, cálculo de la materia prima. Por otra parte, tenemos la mano de obra. Bueno, acá tienen el proceso de armado de todo lo que ustedes obtengan acá arriba, ¿no? Cómo se arma cada cosa. En las etapas, que es el subconjunto 1 y 2, ensamble y envasado, tengo los tiempos de cada etapa, el personal que se encuentra en cada etapa y la descripción de si el proceso es manual o en máquina. Esto me sirve para saber si esas personas hacen todo el trabajo o hacen un porcentaje del trabajo. Esto en base a para los tiempos, ¿no? La empresa trabaja de 8 a 17 horas, paran 1 hora para comer. Bueno, acá tenemos una parada obligatoria que es para almorzar. El costo de la mano de obra operativa es de 358 pesos la hora. Acá ya se les da el jornal. Ahora, yo para calcular de nuevo la mano de obra necesito
jornal, horas, desechos, si los tuviera. Desechos acá no se me informa, porque los que tengo son de materia prima, por lo tanto acá el cálculo va a ser el jornal por las horas trabajadas. Profe, Sí. pido ahí, porque una cosa. En el audio que subió, nosotros entendimos que la hora de almuerzo, la mano de obra directa, era un desecho. ¿Está mal eso? Es una parada, o sea, es una parada. Vos si te querés calcular. Claro, porque decía, creo que... Volvemos al cuadro de análisis estructural, ¿se acuerdan? Que hacían turno, menos paradas, tiempo neto de trabajo. Bueno, acá es lo mismo. Turno, menos paradas, tiempo neto de trabajo. El tiempo neto de trabajo es lo que yo voy a usar para calcular la mano de obra. ¿Por qué? Porque yo acá, ¿dónde está? Acá. El turno, en sí, las horas que trabaja, ya estoy contemplando el suplemento de almuerzo. O sea, por eso no en vano hicimos un estudio de tiempos. Estos tiempos que ven acá son tiempos estándares. Ahora, esto es una aclaración. ¿Dónde está lo de la hora de almuerzo? Acá, la primera. Paran una hora para comer. Ya la tolerancia en sí, ya no vamos a hacer que ustedes calculen las tolerancias. Ya están dadas. O sea, ya en el tiempo que van a tomar ustedes para trabajar, para calcular, mejor dicho, la mano de obra, ya son tiempos en donde está contemplado el almuerzo. Por lo tanto, ya está dadas las tolerancias y el tiempo estándar calculado. Que, dicho sea de paso, tanto para lo que es un balanceo como para lo que es la determinación de costos en cuanto a mano de obra se refiere, yo tengo que utilizar tiempos estándar, por lo tanto, el antecedente a todo este análisis es un estudio de tiempos. Esto me vino a la mente por también la pregunta de balanceo de línea hoy en el parcial. Después tenemos un supervisor que nos cuesta, es medio duro decirlo, pero que su sueldo es de 125.000 pesos al mes. Y el gerente es de 600.000 pesos totales. O sea, yo tomo lo que me dice acá, totales. Los gerentes, no importa cuántos gerentes tengo, me da el total. Si me dijera que es el sueldo de 3 gerentes, ahí sí debería preguntar, ¿pero el total son 3 gerentes o son 7 y me informás del de 3? Ahí es diferente, pero acá es el total, sueldo gerente 600.000 y 125.000 los supervisores, no, un supervisor. Por lo tanto, estos son costos fijos porque no son mano de obra directa. Lo que es un gerente de administración, lo que es mismo el director o el gerente, en este caso, son sueldos fijos. ¿Por qué son sueldos fijos? Porque el gerente, si la empresa, en vez de producir 200.000 piezas por mes, produce 100.000, va a ganar 600.000 pesos igual. O sea, en cambio, en lo que es mano de obra directa, que depende de las unidades producidas, si yo tengo en cuenta los desechos, etcétera, va a repercutir en el cálculo de la mano de obra directa, hacer menos producción. Entonces, en este caso son sueldos fijos. Y es un poco una ayuda, porque después viene la tabla de costos fijos del mes, que tiene el alquiler, servicio, mantenimiento, diseño, comercialización, logística, impuestos, que es el 8% de la facturación. Ahora bien, dos cuestiones de esta tabla. Primero, hay algunos conceptos que si me preguntan a mí, yo los discriminaría, pero para eso habría que conocer su estado y su forma de trabajo, que no, por ahí no son tan fijos que digamos. Nosotros tomemos lo que dice la tabla como costo fijo, pero hay cuestiones, por ejemplo, logística o alguna cuestión de mantenimiento o servicio, que están al límite o en la línea fina, dependiendo su fórmula de cálculo. Acá asumimos que la forma de cálculo es, por eso, mensual fija, no dependiente de la producción, pero en algunos casos puede depender. Y en ese caso ya sería un porcentaje variable y otro porcentaje fijo. No digo todo variable ni todo fijo, sino semifijo. Un porcentaje variable y un porcentaje fijo. Pero en este caso subimos 100% todos los costos fijos. Y las amortizaciones, me quedan 10 minutos justo para terminar,
Las amortizaciones no están contempladas acá porque básicamente no hay inmuebles, no hay máquinas informadas, no hay rodados, etc. Pero sepan, como les dije en el video, que hay amortizaciones que pueden ser contempladas dentro del costo fijo o dentro del costo variable. Y eso depende, me gusta hacer esta pregunta siempre en el coloquio, y esto va a quedar grabado, y en el final, ¿de qué depende que una amortización sea fija o sea variable? Y bueno, depende del método que se esté utilizando. Que el método va a depender del criterio que adopte la empresa. Si la empresa adopta amortizar una máquina por 10 años y no por unidad producida, si vos me preguntás a mí, yo te digo, yo lo amortizaría por unidad producida. Porque el criterio de amortización de vida útil es lo que precisamente es eso. Es la vida útil, pero no significa que una máquina en 3 años, si vos la usás las 24 horas del día, se te rompa o se desgaste más de lo previsto. Por lo tanto, por ahí la forma más cautelosa es tomar unidades producidas en cuanto a máquinas se refiere. Los autos pueden ser fijos o variables, o el edificio, bueno, claramente por vida útil acá. Pero en este caso no hay amortizaciones, simplemente aclararles eso. Y después tenemos las famosas consignas, que en definitiva acá tenemos que hacer un relevamiento de todo, o sea, un relevamiento de la situación, de la estructura de costo, de los ingresos que puedo tener, y finiquitar esto con un informe. Primero, determine el costo del producto. El costo del producto va a estar dado como con el costo, primero deberían informar el costo variable total de producción y el costo total de producción. La diferencia es que sumo los fijos. Determine la contribución marginal unitaria y la rentabilidad por 100 metegoles. Esto es lo que le decía acá. Primero, yo recomiendo obtener el precio de venta, si no, medio difícil que obtengan la contribución marginal unitaria. Entonces, determinen el precio de venta primero, en base, por eso el 3 y el 4 y el 2 lo van a hacer por ahí en simultáneo, porque si yo tengo el precio de mercado de un metegol similar a este, puedo estimar y ver y corregir cuánto me da mi precio de venta a mí. ¿Puede dar un disparate? Y depende. Depende de lo que esté trabajando. La verdad no sé cuánto está un metegol de estos en el mercado, pero debería por ahí ser un poco más bajo que el mercado, ¿no? En ese caso, igualmente, ustedes tienen el precio de venta del mercado, teniendo acá el margen del 30%, calculan el precio de venta. Y una vez que tienen el precio de venta, en cuanto a unidades se refiere, en cuanto a pesos se refiere, van a indicar la contribución marginal unitaria. Y la rentabilidad de 100 renglones, de 100 metegoles, es ir a lo que vimos acá, a esto, a esta parte. Decir cuánto es la contribución marginal por esos 100 metegoles que van a vender. Y luego, definir el punto de equilibrio. No digo la venta, si quieren sáquenselo, por ahí se torna confusión. La consigna acá es calcular el punto de equilibrio. Calcular el punto de equilibrio en pesos y en unidades. En unidades más que nada, pero en pesos estaría bueno también para los efectos del informe, ¿no? Porque después viene, no hace falta que grafiquen el punto de equilibrio, ¿no? Sino que lo calculen. Y el informe viene como la frutilla del postre, pero para culminar toda esta cuestión de estudio de costos. Así que eso simplemente, por eso tienen tiempo hasta el martes, porque arrancamos hoy, así que es la idea para esta clase. ¿Les parece? El martes por mail, me lo entregan, cada líder, y finiquitamos un tema más. Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta respecto al tema de los impuestos? Porque habla del 8% de la facturación, pero yo todavía no sé lo que voy a facturar. ¿Ponemos un número aproximado? O sea, yo no tengo una facturación para determinar el impuesto. Acá tienen, digamos, datos, pero no tienen un orden para hacer esto. Si lo pueden hacer después, cuando tengan la facturación de los 100 metegoles, por ahí lo pueden sumar y contemplar ahí. Si no, eso le iba a preguntar.
Pero Yo iba, claro, si el trabajo entero, poner la consigna, me pide en una parte que determine la rentabilidad o la venta de 100 metegoles, bueno, puedo usar esa venta para tomar el 8% en impuestos. eso yo lo había pensado así, tomarlo en base a 100 porque era la cantidad de metegoles que íbamos a vender. Exacto. Gracias. Exacto. Bueno, el informe, chicos, esmérense nada más, pedirles eso, que contemple básicamente el análisis que van a hacer, con qué costos se van a encontrar. Me gustaría ver un poco de análisis de punto de equilibrio, qué toma de decisiones, qué recomendaciones, qué presente tienen en cuanto al punto de equilibrio que tienen, que vayan a obtener. Pero el informe es para culminar esta cuestión de costos y el análisis que van a relevar ustedes. Así que si no hay más consultas. Sí, yo Sí. tengo una pregunta. Es justo la pregunta que hizo Mauro, era la misma que teníamos con nosotros en el grupo con los chicos. Sacamos el 8% de lo que, la rentabilidad por 100 metegoles. Pero yo, si hago el costo por unidad, ¿lo divido por la cantidad que producimos por día? Me perdí, de nuevo. Yo también. Lo dije mal. Sacamos el 8% de la rentabilidad por 100 metegoles. Hasta ahí. No, lo que el dijo, 8% es impuesto, no es rentabilidad. 8% de impuestos. Supongamos que es ingreso bruto, cosa que es una alícuota descabellada, 8%, pero supongamos. Sí. Está bien. Y ahí me da, pero digamos el costo fijo. Es el costo fijo, el impositivo es el costo. El costo impositivo fijo es el 8% de la facturación. O sea, si vos vendés 100 metegoles a, no sé, supongamos 100 metegoles a 200 pesos, tenés 20.000 pesos de ventas. Ahora, el 8%, voy acá, el 8% de ese número, 1.600 pesos. 1.600 pesos es el costo fijo impositivo de esa venta que tenés vos de 100 metegoles a 200 pesos. Claramente, si se te varía el precio de venta, va a variar las ventas, va a variar el impuesto que pagues, etc. Esto es casi seguro es ingreso bruto, referido porque va en cuanto a la facturación que vos tenés. Porque la facturación, digo, porque vale económico, ¿no? Por eso. Pero esa es la fórmula de cálculo o una para contemplar el 8%. Sí. Sí, ¿me iban a preguntar algo? No se escucha, ¿eh? No sé si Upi, no sé si estás hablando. tenés desactivado. ¿Vas a hacer otra? Sí, ¿quién más? ¿Vos, Florencia? Sí. Hablen. Los escucho. No, porque es de mi equipo el que está hablando, pero no sé si tiene, porque tenía problemas con la conexión hoy. Y no sé si. Ok. Por eso. Le estoy preguntando a ver si él me lo dice y yo lo pregunto si no se le escucha. Ok. El resto, consultas, somos pocos hoy, 30 personas de 46 creo. Todo bien que subo después la grabación, pero traten de estar en el Zoom directo, ¿no? Más que nada por esta interacción que tenemos. Si tengo Ahí está escribiendo, profe, en la el chat. parte del análisis, punto de equilibrio habías dicho. ¿Qué más? El tema de costos variables, costos fijos, si se pueden bajar, o sea... ¿Eso que en referencia a qué? Al último punto que es el de análisis ¿Informe? del informe, perdón. No, el informe es relevar y contar qué pasó y qué hicieron ustedes. Y qué ven en el punto de equilibrio. Y contesto antes que se corte, y yo me voy despidiendo para no sé si quieren entrar 5 minutos después o me consultan por mail. El 8% de las ventas totales. ¿Eh? ¿Listo? Bueno. Buenas tardes. Los saludo entonces y buen fin de semana. Y bueno, cualquier cosa me escriben al mail. Bueno, Gracias, Gracias, profe. Buen fin de. Nos vemos. Gracias. Buen fin de. Buen fin de, gracias.